Bueno, vamos a empezar con la presentación. Yo creo que estáis aquí todos del libro de mi amigo Rubén Díaz, ¿Quién mejor haya apreciado? Y nada, agradeceros la presencia y sin más darle la palabra pues a Rubén, que es el verdadero protagonista, él junto con Preciado. O sea que os dejo manos de Rubén a todos. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por que hayáis venido hasta aquí a compartir este rato hablando del libro, pero yo ya se lo comenté a Jaime desde el primer momento, no vamos a hablar solo del libro, sino que yo, después de lo que puede ser la presentación un poco más formal, que tampoco va a ser muy formal, de quién mejoraría apreciado, lo que quiero es que entablemos una tertulia, un debate sobre el Sporting, que es lo que verdaderamente nos importa a todos como nuestro equipo del alma que es, ¿no? Bueno, voy a comenzar contando una cosa que, bueno, hace como 11 días me acerqué a una librería porque como los Reyes Magos me pidieron que fuese buscando regalos para el 6, yo tenía muchas ganas de leer un libro que ha publicado Ediciones Corner, que no es el mío, que se titula Palabra de entrenador, que es de Orfeo Suárez, para mí uno de los mejores periodistas deportivos de largo que hay en este país, el jefe de deportes del diario El Mundo. Y bueno, yo sabía un poco por encima de qué iba, pero no sabía si salía o no Manolo Preciado, ¿no? Cogí el índice, fui a buscar y página 185 efectivamente estaba Manolo Preciado, ¿no? Entonces, chulando un poco la librería, leía así ya lo que decía Manolo y me encontré una frase que resume un poco el por qué yo escribí este libro, ¿no? Decía, me resultaría imposible entrenar a un equipo cuyo campo estuviese vacío. Yo entreno, yo juego para la gente, para sus sentimientos y no para el cemento. Esa es la génesis un poco de este libro, ¿no? Los que ya lo habéis leído, que sé que afortunadamente sois bastantes, sabéis que quien lo narra es un aficionado anónimo que va relatando en primera persona los casi 200 partidos de liga que el Sporting jugó con Manolo Preciado al frente del primer equipo. Lógicamente lo va relatando con un toque vivencial, pasional, como el de cualquier forofo, cualquier hincha de un equipo, y de la mano de ese aficionado, Manolo Preciado va contando absolutamente todo lo que ha vivido en estos 5 años en el Sporting, en los que sabéis que se ha convertido en el entrenador que durante mayor número de temporadas consecutivas ha estado al frente del Sporting, ¿no? Pues esa es la clave, es decir, él es una persona pasional que vive para hacer disfrutar a la gente, a nosotros, con nuestro hobby, que es el fútbol, y en concreto con nuestro equipo, que es el Sporting, ¿no? Me gustó mucho esa frase de yo no trabajaría para el cemento, pero hay que echar la vista atrás y recordar que cuando él aterrizó aquí en la temporada 2006-2007 había muchísimo cemento en el Molinón. Es decir, por entonces íbamos 8.000, 9.000 irreductibles y no llegó ese sportingismo de aluvión que llegó luego con los resultados, ¿no? Un sportingismo de aluvión que yo no voy a decir que sean los 15.000, que ahora sumados a los 9.000 hacen los 24.000 que vamos al Molinón, pero sí me atrevería a decir que un 60% de esos 15.000 son sportingismo de aluvión, y eso es algo que no tenemos que olvidar nunca, porque en las duras éramos muy pocos los que estábamos al lado del Sporting pagando religiosamente el abono, quien lo podía, porque hay mucha gente que no se lo puede permitir porque el fútbol es muy caro, o de vez en cuando una entrada para ver al Sporting, ¿no? Yo creo que su gran virtud fue el conseguir que en un estadio que había mucho cemento se llenase de almas que al unísono empujaran a un equipo a lograr un objetivo, ¿no? Eso fue lo que me impulsó a mí a escribir el libro. La idea partió hace poco más de un año, en otoño del 2010. Yo por entonces trabajaba para la Nueva España de Gijón, cubría la actualidad del día a día del Sporting,
Y yo le estaba dando vueltas a la cabeza acerca de escribir un libro sobre él, sobre Manolo Preciado, bueno, conocedor de que marcaba un hito histórico en el club, el que comenté antes, el entrenador más longevo de forma consecutiva entrenando al equipo, pero no sabía bien cómo engarzarlo, ¿no? Yo no quería hacer una biografía, porque no creo que se deba hacer una biografía de ningún profesional que todavía está en activo. Creo que las biografías se deben hacer cuando finaliza su trayectoria profesional, sea la que sea, ¿no? Y entonces caí en la cuenta de que al poco de llegar a Gijón, lo que él siempre puso en valor fue que el principal activo que tenía el Sporting como equipo, como club, era precisamente los que estamos aquí, la afición. Eso Manolo Preciado lo dijo casi desde el primer día, sin casi, lo dijo en la rueda de prensa de presentación, que es como se inicia el libro. Entonces, bueno, al final de uno de los partidillos de los jueves, yo lo cogí por banda y le dije, oye Manolo, quiero escribir un libro sobre ti. La respuesta fue, no me jodas, porque si quise escribir un libro y que ya me queréis echar de aquí. Y yo quería ser el Ferguson de esta historia, ¿no? Y le dije yo, bueno, la historia que creo que hay que escribir un libro sobre ti, pero un libro en el que tú, de forma paralela a un aficionado, vayas relatando lo que ha sido tu trayectoria en el equipo en estas 5 temporadas, apoyándote en ese punto vivencial del aficionado para contarlo todo, ¿no? Contar el por qué planteaste unos partidos de una determinada manera, la relación que tenías en ese momento con los jugadores, por qué hiciste debutar a determinados jugadores de la cantera, tus relaciones con entrenadores de otros equipos rivales, arbitrajes, y la verdad que lo aceptó de muy buen grado desde el principio, ¿no? Bueno, esa es la génesis, empieza ahí, octubre de 2010, y yo me pongo al gran reto del libro, que pasaba por el hecho de tener que reescribir todas las crónicas que yo hago de los partidos del Sporting y relatarlas de forma novelada. No es lo mismo una crónica para un periódico que el tener que reescribirla para un libro que tenga tintes de novela. Como os imaginaréis, ese trabajo fue la verdad que arduo. A mí me llevó, pues yo me puse con el libro manos a la obra, a mí me echaron de la Nueva España en diciembre, en enero, y me llevó casi 4 meses el readaptar esos 198 partidos al tono novelado, y de ahí extraer un cuestionario de cada una de las temporadas para entrevistar a Manolo. Estamos hablando de que yo mantuve con él más de 8 horas de conversación, 8 horas que no fueron lineales, porque quedar con un profesional del fútbol no es tan fácil, ¿no? Entonces hablamos un día con él 20 minutos al finalizar un entrenamiento, otro día media hora, el día que más podía 1 hora, así espaciado en el tiempo, hasta lograr el que él me contestara ese cuestionario para dar vida a lo que es la parte de Manolo Preciado como declaraciones en primera persona, ¿no? Los que habréis leído el libro, y los que no, si no os lo cuento, veréis que el libro respira fútbol 100%. Yo quería hacer un libro de fútbol, no quería tocar aspectos que no fueran futbolísticos de Manolo Preciado y del Sporting. El único aspecto biográfico que se encuentra en el libro, pero porque está íntimamente relacionado con el fútbol, fue el fallecimiento, desgraciadamente, este año de su padre, porque como sabéis, coincidió pocos días antes del partido contra el Español. Entonces lógicamente yo le tenía que preguntar por eso, cómo influye en un entrenador profesional la pérdida del ser querido más importante que puede haber en esta vida, junto con una madre, un esposo, una esposa o un hijo, por supuesto, a la hora de centrarte en el fútbol. Pero ese es el único toque biográfico que tiene el libro en cuanto a aspecto no futbolístico, ¿no? El resto es fútbol 100%, y así lo quise también en los aspectos que van más allá de lo que es el tronco vertebral del libro, que lógicamente es la historia paralela que mantienen ese aficionado y Manolo Preciado relatando lo que ocurrió en el club en ese lustro, en el prólogo y en el epílogo, ¿no?
algo muy habitual en los libros de cualquier periodista deportivo que se ponga a escribir algo es que el prólogo sea de un periodista deportivo, un periodista deportivo ilustre, ¿no? No es difícil conseguir eso porque, hombre, en el gremio la verdad que siempre es bien recibido el hecho que alguien se ponga a escribir algo sobre deporte y no te va a negar nadie el hecho de escribir un prólogo, ¿no? Pero como yo quería que el libro fuera futbolístico 100%, le pedí a Diego Castro, a un futbolista que para mí además simboliza muy bien lo que es la trayectoria de Manolo en el Sporting, porque no hay que olvidar que Diego Castro y Manolo llegaron casi al Sporting de la mano. Diego Castro es un fichaje de Emilio de Dios, pero un fichaje de su primera temporada, la 2006-2007, y ambos fueron experimentando un crecimiento como profesionales, yo creo, de forma análoga, de forma paralela, ¿no? Si recordáis al Diego Castro de la temporada 2006-2007, os resultará muy difícil el encontrar un partido con un grado de implicación defensiva como el que tenía la temporada pasada o la anterior, ¿no? Era un jugador, bueno, muy hábil con el balón, capaz de desbordar en el 1 contra 1, pero a mí lo de defender, tururú, ¿no? Pues esa readaptación a un fútbol de compromiso y solidario se le debe a Manolo Preciado, y por eso digo que ambos han ido creciendo paralelamente, ¿no? Yo se lo propuse a Diego por un motivo también que me gustaría comentar aquí. Siempre hay la imagen generalizada, que no voy a decir que no sea cierta en muchos casos, de que el futbolista es un auténtico borrego, un auténtico pacato, que lo único que sabe hacer es pegar patadas a un balón. Hay gente que hay así, que es así, pero cada vez más, y en la plantilla del Sporting hay unos cuantos, tanto en el Sporting como en el Sporting B, bueno, buscan formarse en otros aspectos de la vida, no solo en estudiar una carrera universitaria, que hay quien lo hace, sino en tener, bueno, sino determinado interés por leer y formarse en determinados temas, ¿no? Diego Castro es un tío que no tiene ninguna formación universitaria, pero cualquiera que haya cruzado dos palabras con él se da cuenta que es una persona que sí que tiene inquietudes, que lee. Entonces, bueno, yo le llamé por teléfono, porque lógicamente le llamé por teléfono, digo, se lo propuse al final de la temporada y lo recibió la idea encantado, porque una relación que partió desde un sustrato meramente profesional, como es la de un entrenador y un futbolista, de todos es conocido, que ha fraguado una relación de amistad íntima entre Diego Castro y Manolo Preciado, ¿no? Cuando yo se lo propuse, me sorprendió muy gratamente una cosa que me contó, que es que, bueno, no iba a ser su primera experiencia escribiendo, porque cuando él jugaba en el Pontevedra, un periódico local de allí le había propuesto y lo había aceptado el hecho de escribir una crónica del vestuario, una cosa que me parece muy original y que me gustaría que cualquier periódico regional o nacional se la pudiese proponer a un futbolista, ¿no? Que un futbolista de una plantilla de un equipo diera su versión escrita de la crónica del partido, ¿no? Él ha escrito un prólogo cariñosísimo, yo creo que con unos toques también de ironía gallega, y puedo asegurar que no he tenido que corregir ni una sola palabra y que lo único que le corregí fueron los signos de puntuación, ¿no? Por lo cual demuestra que en el fútbol, vuelvo a repetir, no todos son ignorantes y borregos que saben dar patadas a un balón, sino que hay gente que también merece la pena, ¿no? Entonces el libro lo inicia un futbolista, su columna vertebral es un aficionado y un entrenador, y quedaba otro protagonista del juego, que es el árbitro, que es al que todos vilipendiamos, todos nos cagamos en él cuando no nos pide un penalti, un fuera de juego, saca una amarilla o no señala una falta, ¿no? Yo quería darle la voz a un árbitro, porque además, como todos sabéis, no se les da voz, porque no les dejan hablar, y entonces que por lo menos tuviesen oportunidad de dar su punto de vista sobre alguien, ¿no? Y lógicamente se lo propuse a una persona que es Enrique Mejuto, que es un fuera de serie como ser humano, porque a Mejuto, si vosotros, cualquiera de los que estáis aquí, tuvieseis un móvil, le llamaseis para proponerle que viniese a este acto, él va a dar el sí y va a venir, porque es una persona dispuesta a todo lo que esté relacionado con el deporte y a todo lo que sea ayudar a los demás, ¿no? al prójimo. Él estuvo encantado desde el primer momento, y yo se lo dije un lunes y el miércoles tenía escrito el prólogo en mi correo electrónico, ¿no? Un prólogo que además
al igual que el de Diego Castro, transmite cariño y admiración, y a mí me gustó mucho porque demuestra que entre un árbitro y un entrenador también puede haber un nexo de unión, ¿no? Lógicamente me junto, siendo entrenador del Sporting, nunca arbitraba, no lo he apreciado, pero sí lo arbitró cuando era entrenador de la Gimnástica de Torrelavega o del Racing B, y comenta que de todos he sabido en el colectivo que valoran el hecho de que vaya siempre de frente y que sea un tío que no les monte pitotes porque sí, ¿no? Bueno, yo creo que con eso está bastante bien sobre el libro. Lógicamente, yo no quiero desvelar tampoco el contenido, ¿no? Sí me gustaría comentaros que una cosa que me llamó profundamente la atención en esas 8 horas de conversación con Manolo fue la memoria fotográfica sobre partidos que, jolín, aún no pueden sorprender, porque echar la vista atrás a la temporada 2006-2007 en el año 2010 y 2011 es complicado. Y ves cómo un entrenador tiene como su pequeño PC en la cabeza y se acuerda perfectamente de hechos puntuales de partidos que acaecieron hace más de 4 años, ¿no? Pero en entrevistas a mí mucha gente me preguntaba ¿qué es lo que más te sorprendió de esas 8 horas de conversación con Manolo? Lo que más me sorprendió fue el hecho de que rajara de los árbitros, porque de todos he sabido que no encontráis una rueda de prensa de Manolo en la que públicamente se haya lamentado un arbitraje, a pesar de que, bueno, los hemos tenido macanudos, ni siquiera pilló cuando las manos de Van der Vaart de voleibol y el penalti a Diego Castro, con eso está todo dicho, ¿no? Y sin embargo aquí, a la hora de repasar esos partidos, sí que habla, y habla a las claras, de arbitrajes que que él piensa que fueron perniciosos para lo que fue al final en la tabla clasificatoria el volumen de puntos, ¿no? Eso me llamó poderosísimamente la atención, y hacía la referencia a lo de Van der Vaart. La gente que ha leído el libro sabe también que, bueno, tuvo que escuchar ciertas cosas de la cúpula directiva del Real Madrid, de Florentino Pérez, aquel día, que luego, bueno, afortunadamente se cobraron maravillosa venganza un año después, ¿no? Y bueno, nada, eso es un poco de lo que va el libro. Yo lo que me gustaría sería que me preguntarais cosas que os pudieran llamar la atención, tanto los que lo habéis leído como los que no, sobre, bueno, cómo fue el hacer el libro, o sobre lo que habéis leído en el libro, y yo encantado, vamos. Así que para adelante. Y por experiencia siempre yo mismo, primero y el que más cuesta, y luego no se para. Venga. Comentaste en el libro que tienes la impresión de que esta va a ser la última campaña de Preciado al frente del Sporting. ¿Por qué esa opinión? Fue algo que yo me sorprendió bastante. Bueno, eso entraría ya en la fase de debate sobre el Sporting, pero vamos con ella. Yo estoy convencido que esta va a ser la última temporada de Manolo en el Sporting, porque yo creo que se produjo una quiebra en la confianza entre el Consejo de Administración y Manolo el pasado mes de enero, ¿no? Cuando él estuvo a punto de dejar de ser el entrenador, y no lo dejó de ser sencillamente porque, bueno, Marcelino García Toral no quiso hacerse cargo del equipo, y Mendilibar, como un caballero, a través de su representante, dijo que no iba a aceptar, por amistad hacia Manolo Preciado, pero no solo por eso. Si en vez de Manolo Preciado hubiese sido otro entrenador, tampoco hubiese aceptado, porque Mendilibar dice, y creo que eso no es muy habitual en el fútbol, que mientras no esté destituido el entrenador por el Consejo de Administración, él no va a aceptar un cargo. Yo creo que eso le honra. Yo creo que esa quiebra de confianza es clara, es palpable en los días que estamos viviendo. El tufillo que esto echa es de que es la última temporada, claramente. Yo estoy convencido de que va a ser así, y va a ser así logrando otra permanencia para el Sporting, ¿no? Lo cual, bueno, creo que es una hoja de servicios bastante notable, ¿no? A destacar. Estamos hablando de que, aparte del récord al que hacía mención antes, solo lo supera Novoa en número de partidos como técnico del primer equipo, ¿no? Ha superado incluso a
a Vicente Miera. Si me preguntas, ¿tú querrías que siguiera? Yo ya ni querría que siguiera, porque creo que es fundamental que aquí se apueste por otro entrenador, y lo que yo sí pido es que a ese entrenador se le dé el mismo margen de tiempo que se le ha dado a Manolo Preciado. Yo soy un friki en esto del fútbol, lo reconozco, voy a contracorriente y no me cuesta decirlo públicamente. Yo estoy convencido que hay muy pocos malos entrenadores, y que si tú a un entrenador le dejas entrenar y le das confianza, los objetivos se van a cumplir. El problema del fútbol es que los consejos de administración son unos cobardes y se cagan en cuanto vienen unos malos resultados y la gente les pita porque tienen miedo que se vayan a dirigir hacia ellos y se cargan a los entrenadores. En este caso la historia es diferente, Manolo es el parapeto del consejo de administración, pero que temporada tras temporada en la primera vuelta en el fútbol profesional pueda haber 4 o 5 entrenadores cesados, la prueba es que esos equipos van al garete todos y no consiguen absolutamente nada. Si el Sporting ha conseguido lo que ha conseguido fue porque afortunadamente se apostó por este hombre, se le dejó trabajar y los resultados están ahí. Pero vuelvo a repetir, si eso lo hicieran más equipos, las cosas irían muy bien a muchos equipos como el nuestro, modestos. El problema es que no se deja trabajar a los técnicos y los consejos de administración son unos cobardes. Bueno, voy a preguntar yo para que vayáis pensando la pregunta a los demás, Yo ya me leí el libro, Rubén, y bueno, ya te felicité personalmente. Yo hay una cosa que me llama la atención del libro, y es que todas las confesiones, que para mí son muchas, que hace Preciado, de cosas que no sabemos y que ahora que están pasando que en esta temporada que no sabemos. Por ejemplo, él públicamente nunca o muy pocas veces ha criticado el juego, el trabajo de sus jugadores y demás, y sin embargo en el libro reconoce, por ejemplo, de broncas que ha habido en el vestuario, de momentos duros que ha habido en el vestuario. ¿Eso te lo dice él espontáneamente en esas horas de conversación, o tú tienes que trabajarle mucho para que eso salga, o te lo dice él espontáneamente? No le tuve que trabajar absolutamente nada, lo dice él espontáneamente, y yo creo que un entrenador debe hacer eso. Yo voy a contar una pequeña experiencia personal y de paso introduzco a un compañero que tengo aquí. Este señor que está presentado se llama Aitor Ochoa, es periodista, trabaja en Barcelona y tuve el placer de trabajar con él en Madrid en un portal de internet que se llamaba libredirecto.com, que era de José María García, el mejor portal de fútbol para mí que ha habido en este país de largo, ni Marca, ni AS, ni Mundo Deportivo, ni Leches, un portal especializado en fútbol y que era una auténtica joya, ¿no? Pues bueno, en esa época yo cubría la actualidad para el portal del Atlético de Madrid, y fueron los 2 años del Atlético de Madrid en segunda división, en el infierno. La primera temporada, el Atlético de Madrid en segunda fue una jaula de grillos, porque tuvo entrenadores que en ningún momento tuvieron la valentía de convertirse en escudo de sus futbolistas, y que enseguida echaban balones fuera. Estaba Marcos Alonso, estaba Zambrano, que fue el primero. ¿Cuántos? Y 3 entrenadores. Y luego, la segunda temporada, consiguieron el ascenso con Luis Aragonés. Y más allá de los méritos que como técnico o estratega pueda tener Luis Aragonés, la clave para conseguir que el Atlético de Madrid volviera a primera fue el ser el escudo y el parapeto de los futbolistas en todo momento. Ya va a ser una cosa que sabe hacer muy bien Preciado, de hacer declaraciones que enganchen a los medios de comunicación para tú convertirte en el protagonista y que los medios se olviden de los futbolistas. A mí, confesión de Carlos Aguilera, un futbolista de primera talla que hubo en este país y capitán del Atlético de Madrid, me acuerdo que me dijo fuera de grabadora, si Luis Aragonés no fuera el entrenador de este equipo, este año seguiríamos en segunda también. Dice, os habéis olvidado de nosotros, salimos a la calle, estamos tranquilos, porque es que no se habla de nosotros. Picáis el anzuelo de las pijadas que os dice Luis Aragonés, de que si el pollo, que si lo que fuera, y él era el protagonista, los jugadores no aparecían en los medios de comunicación para nada, porque él era el parapeto, y si en algún momento había alguna pregunta se cargaba las culpas y tiraba hacia adelante, ¿no? Yo creo que eso es algo que hace Manolo muchas veces. Ahora, bueno, cuando le hinchan mucho los huevos sí que tira alguna chinita, lógicamente,
pero lo ha sabido hacer muy bien a lo largo de sus 5 temporadas y en esta sexta. Pero bueno, aquí, como decía Jaime, confiesa sin tener que echarle ningún tipo de gancho. Confiesa porque le apetece y cuenta anécdotas. He tenido la enorme fortuna, como él ha comentado Jaime, que ha hecho concesiones, ha contado cosas que no ha contado jamás y que para un aficionado del Sporting, para un sportinguista, yo creo que bueno, pues es un placer el poder leerlas, porque aparte creo que así se entienden muchas cosas de las que están pasando, ¿no? Como tú también dices ahora, sabes leer apreciado en otra onda. A mí me ha pasado que ahora bueno, te estás imaginando apreciado muchas veces en muchas situaciones de vestuario gracias al libro, porque bueno, yo me acuerdo incluso de tensos debates con gente por aquí de foros del Sporting, del portal sportingista, que hablábamos de partidos. Recuerdo partidos contra el Recre, que perdíamos prácticamente porque nos perdíamos nosotros, no nos ganaba el rival. Partidos contra el Málaga, que nos ganaba sin hacer nada. Ahora él reconoce en el libro que aquellos partidos temblaron las paredes del vestuario porque lo que habían sido verdaderas cagadas, cuando él en ese momento lo que hizo fue defender a su plantilla, a su equipo, pero ahora reconoce que lo que defendió cara al público, pero que había sido una verdadera cagada. Otra pregunta que te hago, aquí no pregunta nadie. No había gente por ahí con la mano levantada ya, ¿viste? Pero pregunta tú, que estás en la cesa. Yo no le conozco ningún enemigo apreciado en toda su carrera futbolística. Le conocí a uno hasta hace poco, que me parece que era Mourinho, sin embargo yo no sé lo que ha hecho Preciado, que ya se lo ha ganado, ya es amigo de él y ya se abrazan y todo. En 8 horas de conversación, ¿detectaste algún enemigo de Preciado? Que él tenga, no que alguien sea enemigo de él, sino que alguien que le tenga antipatía o algo. Vamos, una persona a la que no traga, que no salga de aquí, pero bueno, no se habla de él. Ahora que no soy nadie. Efectivamente, que no se habla del libro, que no habla de él en el libro, pese a que sí que se enfrentó en la temporada del ascenso a David Vidal. A David Vidal no lo soporta, dice que es un fantoche, y bueno, de hecho, desveló una cosa, que el famoso, no en el libro, el famoso anuncio este que hizo David Vidal para Caja Madrid, se lo ofrecieron a Preciado, fue el primero que se lo ofrecieron y él lo aceptó. Pues date cuenta que bueno soy, que le dejaste el anuncio para que ganase un Esperres, ¿no? Bueno, eso es una anécdota. Y un entrenador al que yo percibí en el libro que no tiene en alta estima es a Manolo Jiménez, el que fue el técnico del Sevilla. De hecho, en el libro confiesa claramente que después de aquel partido que perdimos en Sevilla, el del 4-3, el del recogepelotas, se la tenía guardada porque en esa rueda de prensa Jiménez dijo: es que el fútbol es para listos. Y dijo: bueno, ya espera, ya vendrás al Molinón. En el Molinón ganó el Sporting, aparte de un partido con mucho mérito, porque quedamos con 10 por una expulsión injusta a Canella con el gran teatrero de papel, y el Sporting ganó 1-0 y le devolvió la píldora en rueda de prensa a Preciado, porque Jiménez dijo: es que no aparecían los recogepelotas. Entonces claro, a huevo, el fútbol es para listos. Es decir, lo que no te gusta en el Pizjuán, ahora no vengas diciendo que no te gusta en el Molinón, ¿no? Un partido que aparte, buena culpa de ganarlo la tuvo también Manolo Preciado, que ahí lo desvela, y no desvelo más lo que cuenta el libro, porque quien no lo haya comprado no lo va a comprar, que él forzó la expulsión a posta cuando faltaban 20 minutos para que nos echásemos la gente encima de Teixeira, ¿no? Hay una foto en el libro de ese partido que es una energía dávida. Hay una foto en el libro de ese partido que está muy bien. A mí me da la sensación de que, o por lo menos antes, leyendo el libro, que Josu Uribe tampoco... No, bueno, Josu... Pero vamos a ver, ahí yo creo que más que... El tema... un problema cuando vino el Alavés... Aquel gol famoso de... No, pero no por el gol. Vamos a ver, Josu Uribe es un técnico muy pasional que intenta manejar muy bien los partidos desde la zona técnica a la hora de trabajarse al árbitro, estar protestando y tal, y aquí tuvieron un rifirrafe importante, ¿no?, entre los dos. Pero yo me quedo con esos dos nombres por encima de todo, seguro, ¿no? De David Vidal no sale porque, bueno, no salió, pero ya sí. Después del No me jodas, ¿qué tienes ahora del libro? ¿Qué opinión tienes de ti? Hombre, él opina que me lo he currado mucho, reconoce, me ha acompañado a la presentación, bueno, la grande que hubo en Gijón, en la sala B, que algunos de los que estáis aquí estuvisteis presentes,
y luego en la de la Felguera, y reconocer públicamente que para él es un honor el hecho de que pueda estar blanco sobre blanco y no sobre un papel de periódico que al día siguiente se tira a la papelera, sino un libro, plasmara su trayectoria en el club, porque como dijo en la Felguera, dice, eso la gente siempre lo va a tener en una librería, en su estantería, y el día de mañana lo va a poder releer si se le apetece, ¿no? Y lo valora tremendamente, y dice, joder, es que siempre dice, de 8 horas nada, fueron más de 8 horas, cabrón, que me estuviste dando la vara y preguntando, y yo haciendo memoria de partidos y tal, y él públicamente ha comentado eso, que el hecho de que un aficionado sea el que vaya narrando la historia, a él es algo que le gusta profundamente, por lo que para él significa la afición como pilar del Sporting, para que el Sporting haya podido lograr, pues bueno, estas permanencias y el ascenso, ¿no? Y dice, bueno, que el libro, dice, lógicamente te has hecho un curro ahí importante, porque bueno, han sido 8 meses, ¿no? No un poco de pavo, es un trabajo, ¿no? Nito, ¿sabes las preguntas? No, iba a decir varias cosas, pero estoy pensando a ver si meto la pata con las fechas. Entonces, El calvo de gafas se ve levantado la mano. claro. ¿Quieres que a final de temporada Preciado deje el Sporting? La pregunta es, ¿quién mejoraría Preciado? La pregunta, que yo eso ya lo he explicado mucho, no va por ahí, va porque, quiero decir, el título del libro va porque en cualquier conversación entre sportinguistas siempre ha surgido esa pregunta, independientemente de que las cosas han ido mejor o peores. Pero vamos a ver, mejor que este paisano, ¿quién lo iba a hacer? ¿Quién lo iba a hacer mejor que él, no? Ese es el título. Ahora, ¿me preguntas a mí quién lo puede mejorar? ¿O quién me gustaría que lo sustituyese? No tengo ni idea. Casi te digo mejor quién no me gustaría que viniera, pero a mí me gustaría, y vuelvo a repetir, es que estoy convencido que es que entrenadores malos no los hay. Si tú a un tío lo dejas trabajar, y de un tío, porque mujeres todavía no entrenan en el fútbol profesional, que ya llegará, porque seguro que va a llegar y ojalá que llegue, va a hacer las cosas bien. Yo diría, ¿quién mejoraría este consejo de administración? Se me ocurren muchos. Eso sí que se me ocurren muchos. Que tuvieran la valentía de aguantar al técnico de turno por el que se apostara, ¿no? No sé, el perfil está claro, tiene que ser un entrenador que sepa que va a trabajar con muy pocos medios y que tiene que tener presente la cantera, ¿no? Luego ya hablaremos de la cantera, que también hay mucho que hablar ahí y de otras cosas, ¿no? Pero un nombre concreto no se da, pero Manolo Jiménez no me gustaría, por ejemplo. A mí no me gustaría, ni Clemente, ni gente de ese tipo, ¿no? Que no creo que vayan a ir por ahí los tiros, ¿eh? No sé, yo por ejemplo, a mí me gustaría resaltar, es un tío entrañable, porque yo por ejemplo cuando hice la campaña del Chubasquero más preciado, que era el primer año después de Marcelino, no sé si Marcelino, porque sí, después de Ciriaco. Tuvimos una primera vuelta impresionante, y entonces un medio de comunicación de aquí de Gijón hizo una campaña y nos la pidió y tal, y fuimos comer en el Molinón grabando los spots de televisión, las líneas de radio y tal, y fue tremendo. Y a partir de hacer la campaña y sacarla al público, es que no ganamos un partido en 7 partidos. Entonces no sabíamos si éramos si éramos los tiguas, y me acuerdo que me llamó por teléfono para decirme, oye, sois unos tiguas de no sé qué, no sé cuánto y tal, ¿no? Entonces, independientemente de eso, yo extrañaba, yo no leí el libro, pero para eso vine, para comprar el libro y muy bien, lo firmes. Posteriormente es que hablabas antes de que no tenías la menor duda de que iba a acabar la temporada. Yo creo sinceramente que no la va a acabar, ojalá la acabe. Creo que hay un impasse en el partido del Mallorca en el que el presidente del Sporting bajó al vestuario y armó un tifostio de la hostia, y hubo una contestación de Manolo hacia el presidente.
no lo voy a desvelar, o sea, no voy a desvelar más. Quiero decir que creo que ahí es donde se nota la falta de confianza del Consejo de Administración hacia Preciado, y que creo que está fuera, que no deberíamos, bajo ningún concepto, debería de saber nadie de fuera lo que ha pasado en el vestuario, y si no sé yo, es porque lo contó alguien del vestuario. O sea, que ya se perdió toda la confianza. Creo que es lo que no trascendió las cosas que hubo en el vestuario. Y luego Brindan, ayer o antes de ayer salieron, no sé si fue hoy en el periódico, Sí, ayer. todos los capitanes y tal. Yo creo que ahí es lo que yo pensé que iba a acabar, que igual acaba, ojalá, y que lo sabemos, pero no creo que siga ya. Hombre, yo sobre, te quiero decir, esa hay una opinión tuya. Sí, no, total. Te quiero decir, no, sobre lo que dijiste, los calentones de Badarango son de sobra conocidos y duran lo que duran, ¿no? Porque, bueno, don Manuel sigue teniendo en su corazón el Sporting histórico y determinadas cosas le revuelven, pero luego se acuerda de la deuda que impulsa y de que hay que indemnizar al entrenador y ya se enfría, ya se enfría, porque don José no está por la tarea de pagar indemnizaciones. No, pero evidentemente me parece un tío entrañable, nosotros lo pasamos muy bien y fue un tío sensacional. Bueno, y oye, estamos en primera, Hombre, es lo más importante de eso todo. está fuera de todo. Sorpresa sobre los 40 kilos, 40, 40. Vale. Sí, he salido un poco de lo que habla él y de lo que has dicho al principio en la primera pregunta. Tú dices que en enero del año pasado tenía un pie fuera, y yo creo que también, pero el tema Marcelino se tanteó, salió en los medios, incluso había noticias de destituido Preciado y luego no fue así. Bueno, el tema es, ¿por qué luego, cuando aconteció esta rueda, sí, o sea, que tenía ya el contrato firmado el año siguiente, o fue por el caramelo de Madrid? No, bueno, el contrato, te quiero decir, él tenía, en caso de permanencia, tenía cláusula de renovar, por eso, que este año no la tiene. No la tiene. Este año no la tiene, esta temporada no la tiene. No, pero hay que reconocer que quien dio la cara por él fue Manuel Begarango. Sí, eso es sin duda. Manuel Begarango dio la cara por él, y la dio de tal manera que, igual que ahora estábamos hablando del brindis navideño de este año, el año pasado fue mucho más radical. Entiendo que antes que Preciado me voy yo y no lo voy a destituir, ¿no? Sobre eso habla Manolo Preciado en el libro también, valorando esas palabras de Begarango en ese momento, vamos. ¿Y no crees que Preciado este año, cuando llegó junio, fichajes, pretemporada, que estaba como sin ganas? Porque yo sí que noté peor planificación que otros años y una pretemporada nula. O sea, empezamos la liga sin rodaje, sin nada, como que el equipo no... ¿Tú crees que...? De lo futbolístico hablamos luego. Sí. Ahora, sobre las ganas te digo que para nada, ganas 100%. Sí. Ganas 100%. De hecho, él, si veis su trayectoria, él se ha ido de los equipos cuando no tenía motivación por lo que fuera. Murcia llegó a un acuerdo con Samper para rescindir el contrato porque no se sentía a gusto, y bueno, de todos he sabido porque se marchó del Racing de Santander, ¿no? Por la historia de Dimitri Peterman y toda la movida. Se marchó Efectivamente. Estaba comentando la más reciente, pero él siempre ha comentado que mientras sea feliz de un sitio, a no ser que le muevan, que lo echen, él no se va, ¿no? Es así. Una parte es contar con un centro de nuestra decía que es el Ferguson, ¿no? Que le gustaría ser el Ferguson, y cuando se encuentra con las condiciones adecuadas para hacerlo. Vamos a ver, su utopía en el Sporting sería lograr algo importante. Cuando lograr importante, que sería conseguir una clasificación para la UEFA. Yo soy antiguo de la UEFA, no la, ¿cómo se llama ahora? La Europa League o Liga Europea, quiero decir. Pero que eso, que para mí es una utopía, por supuesto que no va a ser posible con él, porque sus fuerzas van encaminadas a mayo. A mayo, dejar al Sporting en primera, y yo creo, no me extrañaría nada que se tomase un año sabático y no entrenara. A mí en una conversación con él fuera del libro me reconoció que tiene ganas de reciclar y ver métodos de entrenamiento, ver entrenar en Italia, en Inglaterra, en Argentina, porque lo reconoce. Cuando un entrenador ha tenido la fortuna que él ha tenido de
encadenar contratos con un equipo, otro debe llevar 11 temporadas consecutivas entrenando, y necesitas refrescar, necesitas ver otras cosas. Y bueno, lo que está claro es que pero bueno, eso luego hablaremos de la posibilidad de que vaya a Inglaterra. Que le vale el tema, Le vale, yo creo que le encaja al fútbol inglés. Sí, claro que le encaja. Rubén, ¿cómo resulta eso de novelar una experiencia, como cuentas ahí en primera persona, como el fútbol? Porque tú hablas en primera persona y luego relaciones a la familia, a los amigos también. Hay una serie de personas que van saliendo siempre a lo largo del libro. Para los que somos fanáticos de Nick Hornby, la verdad que... Hombre, gracias, pero no llego ni al calcaño, no me fastidies. Sobre todo, entre esa parte de novela con luego una parte de confesiones de masón, ¿no? ¿Cómo fuiste...? Vamos a ver, yo lo que buscaba con el tema del aficionado era que vosotros los lectores os sintieseis identificados. Es decir, una de las cosas más bonitas que a mí me han dicho sobre el libro me la dijo Jaime, me dijo: macho, es que conseguiste dejar a un lado al periodista y ponerte en la piel del aficionado. Pero es que yo soy aficionado, yo soy periodista porque, bueno, es mi profesión, pero yo soy hincha del Sporting desde que tengo razón de ser. En la dedicatoria está mi abuela heroína fue la socia número 9 del Sporting. Cuando muchos me vienen alardeando del sportingismo, si yo me pongo a hablar del sportingismo de mi familia, dudo que en Gijón haya 5 familias que me superen. Socia número 9 del Sporting. Mi padre es socio durante más de 50 años, hasta que una discapacidad física le impidió subir las escaleras del Molinón, y yo socio, para mi fortuna, desde la temporada que quedamos subcampeones de Liga. Entonces, yo lo que quería plasmar ahí era cómo vive el fútbol un aficionado. Un aficionado la vive pues con sus amigos, esos comentarios que vas haciendo antes del Molinón, que vas imaginándote el partido, cómo va a ser, los que haces en la grada, los que haces en el descanso, después con los cabreos o las alegrías, cómo lo sufres también viendo la televisión cuando estás con los colegas, te meten un gol y te cagas en la puta su madre, tal. Yo quería que os vieseis reflejados ahí, porque es que ese aficionado somos todos, ¿no? Yo quería que fuese el punto de enganche para la gente, y que a partir de ahí se contrapusiera el hecho de la visión del fútbol de un aficionado y la de un profesional. Lo que pasa que en este caso, como es muy pasional el profesional, a veces incluso son similares, ¿no? E incluso, bueno, los que habéis leído veis que el aficionado no es precisamente un pelota, también se la suelta en muchos partidos, ¿no? Bueno, como somos todos. Yo no oculto que soy preciadista, pero ha habido cosas que me han gustado en determinados partidos y las he dicho abiertamente, ¿no? Entonces, eso era lo que yo buscaba con el tema del aficionado. Pero bueno, Nick Hornby es otra historia. Nick Hornby ahí contaba, el aficionado contaba su vida a nivel afectivo, era otra historia, ¿no? Hablasteis algo del tema de la política de fichajes del club, es decir, yo creo que todos coincidimos un poco que está algo descompensada la plantilla, y unos decimos que bastante tiene preciado con que encima no levanta la voz, no se enfada, intenta ser un entrenador de club, y otros le echan en cara precisamente eso, que no ponga el grito en el cielo cuando le trae un delantero de Chipre, un lateral uruguayo que jugó en su casa y poco más. Esa política de fichajes, su importancia, lo que él maneja. En ese sentido, ¿lo hablasteis algo? ¿Te comentó? Él comenta ahí el por qué se fichó a cada uno de los jugadores que se ha fichado cada temporada, y sobre lo del tema de levantar la voz o no, él también lo dice claramente en el libro. Dice: yo jamás voy a pegar un puñetazo encima de la mesa ante el Consejo de Administración, porque él lo dice yo creo que es en la segunda página del libro. Yo vine aquí sabiendo que no había un puto duro y sigue sin haberlo. Pero que eso luego hablamos, es que de verdad se nos olvida que aquí hay más de 18 millones de euros de deuda. Y es que claro, como si tú ves las cuentas que han aparecido en los medios de comunicación de la última junta, esto casi parece un paraíso, pero estamos hablando de que esta gente, hay un no sé si es forero también, de portal sportingista, pero yo lo sigo por Twitter, me parece que es Bendo Bosmareo. Es Bendo Bosmareo, ¿no?
Sacaron un artículo muy bueno esta semana. Que yo, a los que no lo seguís, se dedica a las finanzas del fútbol y desgrana perfectamente cómo hay que leer la cuenta de resultados del Sporting. Y la realidad del Sporting es que no tiene liquidez, que tiene lo que se llama el fondo de maniobra, que él explica, que es los recursos que tú tienes para hacer frente a las obligaciones inmediatas, superan los 6,5 millones de euros. ¿Qué queremos con eso? Es decir, estamos empufados, señores. Estamos empufados por unos señores que dijeron que en 3 años en primera estaba solventada la deuda. Pero más allá de enfadarnos con ellos, por lo menos, labor de los medios de comunicación que no hacen por intereses es hacer lo que hacen en Nuevos Mareo. Es decir, señores, no hay liquidez. Porque si no hay liquidez, se puede llegar a los jugadores que se pueden llegar. Claro, y punto. Esos jugadores costaron 1 millón de euros cada uno. O sea, Eso es mentira. No costaron 1 millón de euros cada uno. No, es que es mentira. Damián no costó 1 millón de euros. Costó 400.000 euros. Aún así es dinero. O sea, se paga traspaso. Dime cuántos laterales derechos fichas en España por 400.000 euros. Ninguno. Cualquiera que quiera acabar de No, contar. ninguno. Pedro Fila y te sale gratis. No, y acaba de llegar. Pero que... No, me refiero. Yo creo que luego hablamos de los debates, ¿no? Que además, cuando acaben las preguntas entramos en el debate, ¿vale? Luego tenemos debate aquí hasta que queráis, hasta aquí. Y aparte, eso sería vídeo de Diego. ¿Sabes? Rubén. Digo, para acabar un poco con el libro, luego ya nos metemos en harina, que tenemos todos unas ganas de la hora. Tú que hablaste con Preciados esas 8 horas y tal, supongo que traes también el tema de los medios de comunicación. ¿Hasta qué punto le puede afectar a cuerpo técnico como Preciado y extensible a la plantilla las críticas a ciertos medios de comunicación o a ciertos periodistas o a ciertos colaboradores hacia el tema deportivo? Cuando una de los momentos otros pues, se ha ido viendo que ha sido un paso por la boca a esas críticas. ¿Hasta qué punto la podía enfocar al vestuario y apreciando eso? En el tema del vestuario no sé decírtelo. En el tema de en el libro hace referencia a los medios de comunicación sobre el famoso y manido tema de las rotaciones, ¿no? Y eso es sobre lo que él habla, y lo que no le gusta es la postura ventajista de los medios de comunicación sobre ese tema. Pero es que no te puedo contar lo que dice, porque entonces yo lo mismo. Quiero decir, lo que sobre los medios de comunicación habla sobre el tema de las rotaciones fundamentalmente, ¿no? Y achaca de falta de respeto a muchos periodistas hacia los jugadores de la plantilla, porque claro, dice, es que a muchos periodistas les gustaría ver siempre el mismo 11, pero es que una plantilla la componen 25 técnicos. Y tú como periodista, igual no te quieres mojar, ¿o sí? ¿Qué opinas de ese tipo de comunicación, de esas críticas oportunistas que dicen en ciertos momentos dados? Yo creo que el nivel del periodismo deportivo en España es nefasto. Nefasto. Y bipolar. Y tenemos el periodismo deportivo que nos merecemos, porque bueno, se compran periódicos como el Marca, como el AS, como el Mundo Deportivo, como el Sport, y grandes periodistas deportivos que escriben en periódicos nacionales son auténticos desconocidos de información general para el gran público. Y el periodismo deportivo de aquí me parece muy bajo. Muy bajo. Chus. Sí. Yo quería preguntarte, Rubén, aunque ya sé que es muy difícil en este caso separar al Rubén Díaz aficionado del Rubén Díaz escritor y periodista, yo quería preguntarle al Rubén Díaz escritor de este libro. Para ti, ¿cuál fue el partido o el pasaje que consideras que fue más jugoso desde el punto de vista eso, del escritor, donde más te sorprendió Preciado, o le dijiste tú, joder, esto no me lo esperaba yo en este partido, o esto que me estás contando me dejas ahí un poco... Sí, hay muchos ahí, ¿no? A mí una cosa que me sorprendió tremendamente, que yo... Bueno, si veis la... No falta que me lo expliques. No lo voy a leer, quiero decir. Además, si veis... así pones el caramelino en la boca. Sí, quiero decir, si veis, los que no conozcáis el libro, bueno, como veis, hay determinados destacados, que son palabras textuales de Preciado, la palabra origen destacados, que yo resalto, aunque luego hay palabras en negrita que, bueno, que por ahí que son palabras textuales, ¿no? Había una cosa que me sorprendió tremendamente, fue un partido al que él tenía un miedo atroz, la temporada del ascenso,
que era un partido contra el Sevilla Atlético. Que aparte, bueno, el Sevilla Atlético en la segunda vuelta, en la primera vuelta había sido una primera vuelta de la puñeta, pero estaba en picado. Decía que él estaba acojonado con ese partido, porque con futbolistas como Pelotti, como Loro, tal, que en cualquier momento te la podían liar y que percibían el ambientillo muy típico de nuestro grandonismo gijonés, que era un partido que se daba como tres puntos seguros y nos van a pegar una hostia que nos van a poner la cara doblada. Eso me sorprendió, un partido que muchos de aquí ni se acordarán, pero me sorprendió, ¿no? Y luego fue tremendamente emocionante el hecho de esa misma temporada de recordar un partido como el de Victoria, que además tuve el placer de viajar con portales sportingistas a ese partido, ¿no? Porque un partido aparte de una tensión enorme, horroroso, todos recordaremos aquel balón de Barral no le dio a Billy, que nos cagamos todos en Roca, cuando estábamos viendo el 0-1, la expulsión de Gerard cuando todavía faltaban 15 minutos y ellos estaban apretando porque eran puntos para la permanencia, y él comenta que ese empate supuso para ellos el ascenso, que estaban convencidos de que iban a ascender, porque claro, el Alavés estaba obligado a tener que ganar a la Real Sociedad y no regalar el partido. Él decía que si el Sporting perdía ese partido no se ascendía primero, porque sabía que se lo iba a regalar 2 puntos a la Real Sociedad, ¿no? O sea, es que hay más preguntas sobre el libro. ¿Tenéis ganas de rajar ya? Yo no tengo prisa, como voy a rajar, hablando de consejo, de Doyen, que de Doyen tengo muchas ganas. ¿No tenéis ninguna pregunta más sobre el libro? Rubén, ¿cómo van las ventas del libro? De ventas no puedes saber porque tú la liquidación la haces a finales de enero, la vas a hacer cuando pasen todas las fiestas. Yo por las redes sociales... Me refiero a ventas también y aceptación, sí, que no es un tema... La aceptación afortunadamente muy buena, lo cual es una enorme satisfacción porque a la gente a través de las redes sociales, del Twitter fundamentalmente, la mayor alegría para alguien que se pone a escribir algo es que alguien que compre el libro, que le guste, que te dé la enhorabuena por ello, que diga que incluso lloró recordando muchos momentos de temporadas o que se rió mucho leyendo comentarios que hace el aficionado con cosas de Preciado, ¿no? Que era un poco lo que se buscaba con esto, y la verdad que eso es un orgullo personal. No voy a hacer un falso y decir no, eso me enorgullece y me alegra que sea así, ¿no? Y de fuera de Asturias también, ¿no? Y de fuera de Asturias, sí. La verdad me llama mucho la atención. Hay mucha gente de Barcelona con el tema, bueno, ahí todos puede comentar que es figura venerada. Y ahí ha conseguido, por su carisma, por ser como es, lo que consiguió Aquini o lo que consiguió Luis Enrique o el Pitu, pero sin vestir la camiseta del Barça. Que es que el Sporting vuelva a ser en Barcelona, se le ve como un equipo ya no simpático, sino un equipo auténtico y que, bueno, todos los valores que a lo mejor en los años del infierno se habían olvidado. Es que no se le conocen enemigos, es decir, allá donde va, son todos amigos. Como decía este señor, es una persona entrañable, es una persona que siempre... Tú estás aquí con él ahora y en 5 minutos parece que se ha construido de toda la vida y te habla como si te conociera toda la vida, una persona muy una persona dispuesta a todo. Hoy mismo, por ejemplo, está un acto que organizan unos chavales que son estudiantes de periodismo de Salamanca, los de Aliento Blanco, y le llaman y el tío va a Tribeca a la discoteca para estar con ellos. Arantxa debe estar un poco hasta el moño de que el tío diga que sí a todo, a los que van. Yo, enlazando un poco ya en el tema del debate, me llama mucho la atención lo que comentaba este señor antes, el tema de cuando los famosos chubasqueros, cuando entramos en barra de los chubasqueros, la reacción de Bearango, o del consejo, subieron al despacho, que lo dice el libro, que yo también lo voy a... lo que decía Chus antes, lo del caramelo para el libro, que es, lo llaman al despacho y Preciado piensa que lo van a echar y le llaman para renovarle el contrato. Este año perdemos en Mallorca y la reacción es bajar al vestuario y a lo que dices. No, perdona. Écheme. Es la contestación de Bearango. Échame.
qué cambió ahí el presidente? ¿Qué Es que cambió? no es lo mismo. Yo creo que es lo que comentaba antes, yo creo que es el desgaste. Mira, yo ¿Pero el desgaste de quién? ¿Del Preciado o del presidente? de todos. Yo creo que de todos. A mí me llamó la atención, yo una tertulia, un coloquio de periodistas en el siglo que organizó Concelledo, que estuvieron todos los periodistas que estaban por fuera, y todos al final, con la gran mayoría, lo que van diciendo es que todos ven un poco como lo ve Rubén, y a mí me sorprende porque me preocupa. Ven el ciclo de Preciado, lo ven acabado. Y a mí me preocupa, ¿por qué? Porque yo creo que la base del éxito donde estamos ahora mismo es que Preciado sea el engranaje de poner a la afición, a lo que decía Rubén y lo que dice el libro, a quitar el cemento, al consejo, todo eso, unirlo todo junto, el engranaje es Preciado y la plantilla. Yo no soy el entrenador que tiene que ir al Sporting, pero tiene que ser alguien que haga funcionar ese engranaje, porque si no, vamos a mierda, aquí no hay dinero. O sea, aquí por mucho que se tenga ellos 1 millón de euros de superávit, es mentira, no lo hay. Nilsson, el otro día fue a la Junta y le dijeron que era desalentador cuando dijo que el club estaba en causa de disolución, pero lees los artículos de Vendo los Mareo y el club está en causa de disolución otra vez. Es que nos vendieron subiendo a primera que el primer año estaba todo arreglado, y es mentira. Y es bueno, en cierta parte es un éxito, lógicamente, del Consejo de Administración, que también tienes una parte, o sea, una cierta, lógicamente, de que los números son los números y tienes que ir poco a poco y saneando, y que sanearon al club en una cierta medida, no cabe duda que la sanearon, pero lo que no puede ser es volver otra vez, que el primer año que estás en primera estás ya salvado de las deudas. Por eso a mí me preocupa esa fractura que se palpa ahora mismo, porque a mí eso me preocupa, porque yo creo que ahora mismo pues es que lo resume el libro, lo resume el titular del libro. Vamos ¿quién pone aquí un nombre ahora mismo que diga quién mejoraría Preciado? Vamos a poner un nombre. Y al final todos acabamos diciendo virgencita, que me quede puesto. Lo que pasa es que el desgaste de los años, el entrenador se desgasta, no cabe duda, o por lo menos estamos acostumbrados no en Inglaterra, pero en España sí estamos acostumbrados a que a la primera de cambio llega Simeone en el Atlético de Madrid y ya está, madre mía, parece que cambió tal, y siguen en el infierno cuando salía de la etapa, ¿cómo se llama? Va a estar ahora con el... ¿Quién era el portero? ¿No? Mono Burgos, y ahora va a estar de segundo, de tercero de Simeone, de segundo. Esas cosas no salen de la noche a la mañana. A un entrenador hay que darle confianza y unos títulos. Y ¿cuántos son? 4 o 5, este es el quinto año. Esta es la sexta temporada. Bueno, a lo mejor se quemó cierta parte del ciclo, no cabe duda. No sé. ¿Y no crees tú que eso nos lo meten por la cabeza? ¿Que se acabó el ciclo? No sé que si se acabó el ciclo. Yo creo que no. Yo lo entiendo. Yo hablo con la gente y... Es que no depende del entrenador solamente. Yo creo que el 85-90% dicen si se va a apreciar ahora, pues vamos a segunda. Sí. Yo creo que estamos todos convencidos. Pero eso forma parte de la segunda parte quiero decir, del acto. Aquí entramos en ese debate. Yo lo digo porque sí que ha habido gente que ha venido un poco solo, exclusivamente a la presentación del libro. No, lo que pasa es que va un poco ligado. Sí, una cosa que se me olvidó. Ya que estamos aquí, los que no tengáis el libro, podéis comprar algo ahora si queréis. Si no tengáis regalo de Reyes, tenéis un regalo de Reyes. Yo, la verdad, no me llevo ni un euro del libro, ya podría llevármelo, pero lo recomiendo porque a mí me hizo vivir una serie de cosas y ponerme los pelos de punta a una serie de recuerdos. De cosa que prácticamente hay temporadas que te acuerdas del partido del Cádiz, que saliste loco del Molinón. Pero, por ejemplo, ¿quién se acuerda que era el partido del Francisco Artés Carrasco, aquel de Lorca? Pues el libro te lo hace recordar. Entonces, bueno, antes de entrar en el debate, si hay alguno que quiera comprar el libro, aquí está a disposición. El libro y con Facebook. O eso también. Rubén, una pregunta con respecto a la promoción del libro. Y yo creo que tuviste siempre bastante claro que se trata de un libro de largo recorrido, ¿no? Y yo creo que como tal afrontaste la promoción del libro porque veo que no lo fiaste toda una carta de una presentación sola, sino que llevas desde hace un mes promocionando el libro por todas Asturias y fuera también, y también insistiendo a través de las redes sociales y demás. Yo creo que eso yo no sé si porque estás convencido de ello, si viste porque, digamos, yo una necesidad que tengo, porque yo no tengo, digamos, la plataforma que tienen
vamos a decirlo claramente, el otro libro de Manuel Preciado. No sé si lo puedes explicar un poco. Pero lo primero, son dos libros totalmente diferentes. Es decir, el libro de Carlos y Javi es un libro dirigido al público nacional, porque es casi biográfico. Es decir, Manolo en el libro habla de su época de futbolista en el Racing, de entrenador de la gimnástica, del Levante, del Murcia, eso sí, visto desde su etapa en el Sporting. Entonces, es un libro con un mercado mucho más amplio. Un aficionado del Levante va a comprar el libro, uno del Murcia también, uno del Racing también, alguien que le cae bien en Barcelona va a comprarlo, o en Jaén, ¿no? Yo quería hacer un libro para el sportingismo, en el cual él se sincerara y hablara claramente, lo que decía antes Jaime, confesara cosas que nunca ha confesado de sus 5 temporadas aquí, ¿no? Y yo, como sportinguista, lo que quise desde el primer momento era tener contacto, como estamos teniendo aquí, cara a cara con la gente, para hablar, compartir lo que ha sido mi experiencia con el libro y lo que ha supuesto para vosotros leerlo, pero también para hablar del Sporting, ¿no? Antes te lo comentaba a ti, mientras charlábamos un rato antes de comenzar el acto, a mí ya me han surgido 4 presentaciones más a raíz de las que he hecho. He ido al Franco y con la gente del Occidente de pronto se me presenta, estaba entre el auditorio que no tiene ni idea, el alcalde de Tapia de Casariego, que aparte de alcalde y presidente de una de las 2 peñas de Tapia, y ya me organizó una presentación allí porque le gustó este rollo, entablar la tertulia, el debate. Digo, no, tienes que venir a Tapia. En la de la Felguera, el alcalde es el San Tirso de Abres. Pues el de San Tirso de Abres. En la de Avilés, en Corbera, montar otra, ¿no? En Pola de Siero, la que tuve en Pola, unos chavales que tienen un bar que montan presentaciones de discos y de libros, hacer, ¿no? Porque les gusta el hecho de que tú no solo vayas a vender tu libro, pues que no vayas de Paco Umbralde a hablar de mi libro, ¿no? Te ven como un aficionado que quiere compartir con ellos bueno, su visión del Sporting, ¿no? Bueno, y es eso, ¿no? Y esa es la idea que yo tenía. Fuera de Asturias, por ejemplo, un acto que me hace especial ilusión es el 19 de enero, que lo voy a presentar en el Centro Asturiano, porque hay, vamos, miles de asturianos y sportinguistas viviendo en Madrid, y estar en el salón de actos del Centro Asturiano con Diego Castro y con Michel acompañándome, pues un puntazo para mí. Es decir, para mí eso supone una satisfacción enorme, porque va a ser otro acto muy guapo, ¿no? O encontrar incluso, y lo voy a decir públicamente porque creo que es de que debéis conocerlo, que jugadores de la actual plantilla, los que estuvisteis, visteis que fueron unos cuantos, fueron 9, 10 futbolistas, pero un señor como es Juan Pablo, que es un caballero de los pies a la cabeza, se enterara de que lo voy a presentar a León, me dijese, cuando él no gana un euro con el libro, cuando lo presentes en León, si jugamos de domingo, cuenta conmigo que yo voy a la presentación y te muevo y te llevo gente y tal. Eso es algo de apreciar, que los propios profesionales del fútbol les haya gustado y estén dispuestos a implicarse, ¿no? con la historia. Lo mismo diría de todos los que fueron, pero vamos, el caso de Juan Pablo, que se desplace, aunque esté ahí al lado, pero hay un futbolista que está casado con una niña que diga, no te preocupes que cojo el coche y el viernes me voy y ya me vuelvo el sábado para entrenar, ¿no? ¿Alguna cuestión más sobre el libro? Sé que había gente por aquí que estaba interesada en comprar el libro y otro que lo firmara. Vamos a hacer eso y luego ya seguimos con... Bueno, a mí dedicarme a mí y a Beatriz. Vale, pues acercaros si queréis, vamos a comprar. Vamos a hacer una en el Chamberí, ¿eh? Ya lo sé, pero sí.